Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta última parte de la primera conferencia. Son dos temas principales, que es el periodo de crecimiento y después vamos a ver acerca del mundo espiritual y mundo físico. En el proceso de la creación, toda criatura creada tiene que pasar por un periodo de crecimiento hasta su maduración. En el principio divino se llama ese periodo de crecimiento etapa de formación, etapa de crecimiento y etapa de perfeccionamiento. Cada criatura, en el momento de su comienzo, tiene que pasar por este periodo. Nosotros vimos que todo en la creación tiene esta dualidad de masculinidad y feminidad. Imaginemos entonces, por ejemplo, el nacimiento de un animal macho y uno hembra. En el momento mismo de su nacimiento no puede multiplicarse, tiene que pasar por un proceso de maduración, y solamente después de que el macho llegue a ser maduro y la hembra también, entonces ahí pueden unirse y tener su cría. Obviamente tiene que pasar por un periodo determinado que nosotros llamamos periodo de crecimiento. Lo mismo puede ocurrir con un estambre y un pistilo. En una semilla, la semilla existe una parte positiva y una negativa que se llama estambre y pistilo. Pero una semilla no se puede multiplicar por sí sola, pero cuando el estambre y el pistilo maduran y esta semilla forma una planta que da sus frutos, el fruto contiene la nueva semilla que va a permitir su multiplicación. Quiere decir que obviamente el estambre y el pistilo también tuvieron que pasar por un proceso de crecimiento. Bueno, si nosotros observamos en la Biblia simbólicamente, nos menciona que ante cada nueva creación que Dios realizaba, decía, y era el atardecer y el amanecer de un nuevo día. ¿Sí? Entonces, por cada día, los 7 días de la creación, había este proceso, mostrando 3 etapas, el atardecer y el amanecer, pero obviamente entre la tarde y el amanecer hay un periodo que llamamos noche. Ese periodo de noche, ante cada nueva criatura, nos muestra que hay un proceso intermedio, y ese proceso intermedio es el proceso de crecimiento, necesario para que toda criatura madure. Del mismo modo, la Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva, y les dijo también, creced y multiplicaos. Quiere decir que ellos tenían que llegar a un proceso de maduración primero. Sin embargo, si nosotros observamos en la Biblia, no solamente al hombre Dios le dijo creced y multiplicaos. A todas las cosas que Él creó también le decía creced y multiplicaos. Pero al hombre le dio una tercera bendición. Le dijo dominad. El hombre era el único ser creado por Dios que tenía derecho a dominar a las demás criaturas creadas. Pero podemos bien preguntarnos por qué razón un ser creado tiene dominio sobre otro ser creado. La razón era porque el hombre fue la única criatura que cuando Dios lo creó y le dio ese mandamiento de llegar a la perfección, le dio una responsabilidad. El hombre tenía una responsabilidad para cumplir. Eso lo vemos claramente en el mandamiento que Dios le dio al hombre. ¿Por qué razón entonces el hombre tenía una responsabilidad que cumplir? ¿Por qué el hombre tenía derecho a dominar a otras criaturas? El hecho es que el hombre había sido el único creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que para llegar a esta perfección, el hombre perfecto y la mujer perfecta, a diferencia de todo el resto de la creación, el hombre no llegaría a esta perfección solamente por las fuerzas de la naturaleza. Una planta o los animales llegan a su maduración por las fuerzas naturales de la naturaleza, por las fuerzas del principio, por las fuerzas naturales. Sin embargo, el hombre no. El hombre tenía que hacer uso de su responsabilidad. El hombre tenía que crear su propia perfección. Cuando el hombre crea su propia perfección, el hombre llega a la perfección, entonces se convierte en co-creador. Si bien Dios lo creó a él, sin embargo fue el constructor de su propia perfección. Quiere decir que él se convierte en co-creador junto con Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cuál es ese proceso de crecimiento.
¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para cumplir con su responsabilidad para llegar a la perfección? ¿De qué modo el hombre va cultivando su propia perfección? Porque después de todo es lo que más nos interesa. Dijimos que la primera bendición, la de crecer, es la más importante. Cuando el hombre llega a la perfección, entonces se convierte en co-creador, tiene derecho a multiplicarse, tiene derecho a tomar dominio sobre su creación, y entonces tenemos que aprender cómo se lleva a cabo este proceso de crecimiento. Yo les voy a mostrar lo más profundamente posible este proceso, y vamos a llegar juntos a la conclusión de que en realidad el entendimiento de esto que yo voy a explicar ahora es la esencia de toda religión. Es la esencia de todas las religiones del mundo. Pero yo creo, humildemente, que nosotros, los que entendemos el principio divino, somos las personas que más lo entendemos. Somos los que más podemos entender la esencia de todas las religiones del mundo. Hoy en día esto que yo voy a explicarles a ustedes está siendo descubierto por la ciencia misma. Vamos a hablar del mundo espiritual y el mundo físico. Dijimos que Dios es la causa original de todo lo que existe y que Él tiene carácter interno y forma externa. Y que por lo tanto el universo, que es efecto, como todas las cosas de la creación, también debe tener carácter interno y forma externa. Es muy conocido por todos el mundo físico. Todos conocemos la materia, todos podemos observar este mundo. Pero sin embargo, según esto que estamos diciendo, el universo también tendría características duales. Un mundo visible físico, conocido por todos, y un mundo espiritual en la posición de carácter interno. Carácter interno y forma externa. Y la Biblia dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice que así como tenemos un cuerpo natural o un cuerpo animal, también tenemos un cuerpo espiritual. Muchas personas creen en la existencia del espíritu, pero sin embargo, muchas personas tienen también la tendencia a creer que el espíritu es algo etéreo, ¿sí? Algo nebuloso, algo insubstancial. Pero la Biblia nos está diciendo claramente que tenemos un cuerpo espiritual, que es la imagen exacta del cuerpo físico. Por eso hay tantas experiencias en la Biblia con respecto a este mundo espiritual y con respecto al espíritu del hombre. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 17:3, cuenta allí una experiencia que tuvo Jesús con algunos de sus discípulos, donde se conoce esto en la Biblia como el monte de la transfiguración. Jesús fue con algunos de sus discípulos y allí se encontró él con Moisés y con Elías, dice la Biblia. Pero Moisés había muerto hacía 1600 años aproximadamente, y Elías había muerto hacía 900 años. Y tan reales eran ellos, que los discípulos de Jesús, dice esta parte de la Biblia, querían armar unas tiendas para que Moisés y Elías se quedaran ahí con Jesús. Sin embargo, ellos no necesitaban una tienda, ellos eran espíritu. Y en un momento ellos sintieron una voz que venía del cielo que le decía, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, escuchad todo lo que Él tiene que decirles. Entonces ellos se asustaron y bajaron sus cabezas, y cuando abrieron sus ojos de nuevo ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. O sea, habían tenido una profunda experiencia espiritual con el mundo espiritual y con cuerpos en el mundo espiritual. Bien, quiere decir entonces que nosotros tenemos también un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Vamos a ver cuánto podemos aprender de ello y cuánta guía podemos sacar nosotros con entendimiento, no solamente por fe, como dije antes, sino entendimiento claro y científico acerca de la existencia de este mundo espiritual, porque es la base de todo. Tenemos entonces un cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene 5 sentidos físicos, que es lo que nos permite relacionarnos con el mundo físico. Tenemos el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del oído, ¿sí? Pero del mismo modo tenemos un cuerpo espiritual
que también tiene 5 sentidos espirituales, que son los que nos permiten el contacto con el mundo espiritual. Entonces existe el yo espiritual y el yo físico. Obviamente entre los dos existe una relación de sujeto y objeto. Por lo tanto existe una acción de dar y recibir entre ambos. Y obviamente existe un propósito central que es el que alimenta el espíritu y el que alimenta el cuerpo físico. Pero tenemos que entender científicamente y claramente qué son estas energías que nosotros recibimos, cómo se ponen de manifiesto, cuándo funcionan, cuándo no funcionan, qué son las cosas que les hacen bien, que permiten la circulación de esta energía, y qué son las cosas que impiden la circulación de esta energía. ¿Cuándo esta energía es positiva y cuándo es negativa? ¿Cómo podemos manejarla? Porque esa es la esencia de la religión. Si la religión no sirve para que nosotros crezcamos espiritualmente, entonces no sirve para nada, porque es el propósito de la religión. A medida que crecemos espiritualmente nos religamos con Dios. Y la palabra religión, dijimos, proviene de la palabra religar. Cuando yo crezco me religo. Si mi religión no me permite sustancialmente crecer espiritualmente, de nada me sirve. Bueno, hagamos un pequeño margen acá. Dijimos que Dios en su interior tiene características duales, carácter interno y forma externa, positivo y negativo, ¿sí? En la posición recíproca de sujeto y objeto. Siempre que hay dar y recibir entre sujeto y objeto, dijimos, hay un resultado. Bueno, dentro de Dios también existe esta acción de dar y recibir, entre su carácter interno y su forma externa, entre su positividad y su negatividad. Como resultado de esto, surge lo que nosotros llamamos la primera energía universal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablé de que la manifestación externa de Dios es la energía? Esta primera energía universal es la que pone en movimiento el universo entero. Porque dijimos que todo el universo se relaciona a través de la acción de dar y recibir entre sujeto y objeto. Pero todo está formado por energía y la acción de dar y recibir siempre es energía también. Por eso llamamos a esta la primera energía, porque es la primera la que pone en manifiesto todo el resto de la energía del universo. Esta primera energía universal es la que mantiene en equilibrio el universo entero, cada pequeña partícula, cada acción de dar y recibir en el universo entero. Todo es energético, todo. Supuestamente, todo debería recibir esta primera energía universal. Esta primera energía universal debería circular con perfecta libertad en cada partícula, en cada átomo, en cada molécula, en cada sustancia, en cada célula de nuestro cuerpo debería estar de manifiesto esta primera energía universal. ¿Qué es entonces, por ejemplo, la enfermedad que tanto nos preocupa? Porque ¿quién no tuvo alguna vez alguna enfermedad? ¿O quién no tiene temor de tener alguna enfermedad? ¿Quién no tiene temor, por ejemplo, de quedarse ciego alguna vez? ¿O de quedar inválido? ¿Quién no tiene temor de recibir un golpe o un accidente? Todo eso sería energía que está mal manifestada. Yo les di el ejemplo al principio de qué ocurre cuando, por ejemplo, recibimos un shock eléctrico. Cuando alguien pone los dedos en el enchufe sin querer, ¿sí? O se peló algún cable, es una pequeña cantidad de energía que está circulando por un lugar donde no debería circular y nos causa un daño. En realidad, todas las enfermedades, todos los accidentes, son cantidades de energía, aunque sea una pequeña porción, pero que está circulando por un lugar donde no debería circular. La enfermedad, en realidad, es cuando se corta la acción de dar y recibir entre algo y algo. ¿Sí? El hombre, por ejemplo, come, se alimenta. Hay una parte en su cuerpo que es el hígado, que es el encargado de separar lo que es nutritivo y lo que no es nutritivo, de desechar lo que no sirve, de asimilar lo que sí sirve, y todo eso es el proceso de ¿qué? El proceso de la digestión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando no circula bien todo ese proceso? Porque todo eso es energía en perfecta acción. ¿Qué pasa cuando hacemos mal la digestión? ¿Qué pasa cuando algo nos cae mal? ¿Nos sentimos enfermos o no? Quiere decir que se cortó el proceso entre algo y algo. Por un lado yo recibo, ¿sí? Asimilo, digiero, elimino, etcétera. Todo eso es acción de dar y recibir. Pero cuando se corta la acción de dar y recibir, por ejemplo, se nos corta la digestión, significa que se está cortando la acción entre algo y algo.
Hay energía que no está circulando perfectamente bien. ¿Se entiende bien? En fin, lo que estoy tratando de hablar es que cuando esta primera energía universal fluye, todo se encuentra en perfecto equilibrio. Eso es salud, eso es belleza, eso es armonía, eso es acción. ¿Se entiende? Entonces todo funciona perfectamente. Esta primera energía universal se pone de manifiesto primeramente acá, en nosotros, en el hombre. Recibimos esta primera energía y circula a través de nuestro propio espíritu. El hombre tiene un corazón, y en este caso no me estoy refiriendo al corazón físico, sino su corazón, la capacidad emocional del hombre. ¿Sí? En realidad su capacidad emocional está en la mente. No se lo imaginen acá en el pecho, imagínenselo acá en la mente. Tenemos corazón, tenemos emoción, intelecto y voluntad, ¿verdad? Cuando nuestro corazón, nuestra capacidad de amar está puro, está bien, está sano, recibimos naturalmente esta primera energía. ¿En forma de qué? En forma de amor y verdad. ¿Sí? Es energía. Cuando una persona está clara, está sano, está puro su corazón, recibe naturalmente esta primera energía, este amor y verdad. Y entonces transmite estos elementos. Fíjense ustedes que van desde el espíritu al cuerpo físico. Se llaman elementos espirituales. ¿Sí? Sumamente indispensable entender qué son estos elementos espirituales. Si ustedes se acostumbran a conocerlos solamente cuando lo ven escritos en un pizarrón, no les va a servir para nada. ¿Qué son estos elementos espirituales? Uno tiene que aprender a distinguirlos, porque estamos constantemente recibiendo estos elementos en nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, son las fuerzas que recibimos cuando estamos inspirados. Cuando nosotros recibimos amor, por ejemplo, sentimos como una energía que viene, una energía positiva, ¿sí o no? Y eso nos da fuerza, nuestro cuerpo está sano. Significa que estamos recibiendo buenos elementos espirituales. Cuando entendemos algo que nunca habíamos entendido, cuando de pronto sabemos cómo realizar algo que queremos realizar, estamos inspirados. Cuando estamos inspirados, estamos positivos, ¿nos sentimos llenos de energías o no? Sí, porque esas energías son los elementos espirituales. ¿Sí? Cuando recibimos buenos elementos espirituales y estamos energizados, un buen dar significa un buen recibir también. Por lo tanto, nuestro cuerpo responde también con buena energía. Estos son los elementos de vitalidad. Elementos de vitalidad. ¿Qué son los que nuestro cuerpo entrega a nuestro espíritu? ¿En forma de qué? De buenas acciones. Sí, todas las religiones nos enseñan que a través de las buenas acciones nosotros crecemos espiritualmente. Pero ¿por qué, a pesar de que lo sabemos, a veces es tan difícil realizar buenas acciones? Porque en realidad las buenas acciones son el efecto de una causa. Entonces, si no estamos claros en cuál es la causa, no podemos provocar estos efectos tan deseados. Queremos ser buenos, queremos que nuestros vecinos sean buenos y queremos que la humanidad sea buena. ¿Sí? Pero durante la historia humana nos hemos visto en dificultades para hacer que el hombre sea bueno. Porque en realidad nos hemos enfocado demasiado en el efecto, sin enfocarnos más en la causa. La causa es ver cómo el hombre puede recibir primero estos elementos. Porque esto es lo primero. Primero el hombre recibe amor y verdad. Después entrega, segundo término, entrega buenos elementos espirituales. Está positivo, está lleno de energía, está entusiasmado, tiene fe, tiene esperanza. Está positivo. Entonces, naturalmente después se va a comportar de buen modo. ¿Se entiende bien? Sin embargo, fíjense ustedes que no siempre fluyen buenos elementos espirituales. No siempre. Sin embargo, esta primera energía universal, ¿está siempre presente o a veces se apaga? ¿Será que Dios la apaga a veces como apagamos la luz? Está siempre en constante manifestación.
¿Por qué entonces a veces los recibimos y a veces no? ¿Por qué a veces son tan malos estos elementos espirituales que transmitimos? Por nuestro corazón. Aquí está el quid de la cuestión. Esto es todo. Todas las religiones enseñan que en realidad para crecer espiritualmente tenemos que realizar buenas acciones. Pero para realizar buenas acciones tenemos que tener un corazón puro. ¿Pero qué significa esto? ¿Y cuál es el proceso para purificar ese corazón? Fíjense ustedes. Van a ver qué científico que es esto. Imagínense ustedes que hay una batería eléctrica, ¿sí? Una batería eléctrica. Tiene su borne positivo y su borne negativo. La corriente circula desde un borne, pasa por un filamento, por ejemplo, hacia el otro borne. ¿Sí? Cuando la corriente circula por un filamento, como la luz, se calienta el filamento, se pone al rojo, después se calienta más, se pone al blanco y al final empieza a emanar luz. Claro, todo eso lo hace instantáneamente, pero es eso lo que está haciendo. La corriente tiene que circular por un filamento. Es científico. Es energía que está circulando, ¿sí o no? No hay ninguna diferencia con este proceso. No es un ejemplo que yo estoy dando, es un paralelismo que hay entre dos principios fundamentales del universo. Ahora, observemos una cosa que también es totalmente natural. Esto es un conductor eléctrico, ¿verdad? ¿Está formado por qué? ¿De qué se hacen los conductores en electricidad? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿De qué están hechos los cables? De cobre. Están hechos de cobre. El cobre, ¿cómo se encuentra en las minas? ¿El cobre en las minas se encuentra así, con esta forma finita, así, directo para sacarlo y colocarlo en la casa? Nunca un mineral es encontrado puro en las minas, jamás. Ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni nada. Nada es encontrado en forma pura. Siempre está mezclado con otros minerales. El hombre tuvo que encontrar un proceso de purificación del cobre. O sea, separar lo útil de lo inútil. Los minerales que no servían, porque no eran conductores de la electricidad, eran separados. Se purificaba el cobre, se procesaba, y hasta que al final se pudo utilizar para que circule esta energía. Del mismo modo, en la vida, no hay todo tipo de experiencias positivas nada más. Es igual que los alimentos físicos. Por más naturista que sea una persona, la persona puede recibir aire y luz de sol para alimentarse, y por otro lado, agua y comida. Hoy en día está, gracias a Dios, muy de moda el naturismo, tratar de comer comidas más naturales, porque son más sanas para el cuerpo. Imaginémonos que una persona quiere comer realmente comidas naturales. Aún así, va a tener que hacer sus necesidades fisiológicas. Tiene que ir al baño. ¿Por qué? Porque por más puro que pueda ser un alimento, hay partes que no son necesarias. El hígado del hombre, en el proceso de la digestión, se encarga de separar lo que es nutritivo de lo que no es nutritivo. Lo que es nutritivo lo asimila y lo que no es nutritivo lo elimina. ¿Sí o no? Por más natural que sea un alimento, siempre va a haber partes que no sirven. Con las experiencias de la vida ocurre exactamente lo mismo. El corazón del hombre es como el hígado. Tenemos que tener un corazón con la capacidad de asimilar las experiencias positivas de la vida y eliminar las que no son positivas. ¿Se entiende? Este es el proceso de purificación del corazón. Si el hígado del hombre funciona mal, si tenemos un hígado que funciona mal, se termina contaminando ¿qué? La sangre, ¿no es cierto? Porque el hígado es el encargado de, en el proceso de la digestión, de separar, repito, lo que es nutritivo y eliminar lo que no es nutritivo. Entonces uno va al baño y es un proceso totalmente natural. Va al baño y elimina lo que no sirve, pero asimila lo que sí sirve. Si el hígado se contamina, ¿no? O está enfermo, hace mal este proceso de separación y la sangre termina contaminándose con cosas que deberían ser eliminadas. Cuando nuestro corazón no funciona correctamente, estoy hablando del corazón espiritual, y nos contaminamos con cosas negativas, significa que no sabemos perdonar, no sabemos olvidar las experiencias negativas y nutrirnos en la vida de experiencias positivas. Eso es lo que se llama naturalmente ¿qué? Resentimiento. La persona resentida es como que tiene el hígado espiritual, o sea, su corazón espiritual, enfermo.
La persona resentida es aquella que no sabe separar las experiencias de la vida, las positivas, las que lo van a nutrir, y olvidar las restantes, olvidarlas, tirarlas, arrojarlas. No me sirven. La persona negativa, la persona resentida, está siempre recordando lo negativo. Ah, porque él me hizo esto, aquel me hizo lo otro, yo no voy a olvidar. Y se alimenta de basura. Les voy a poner un ejemplo pesadito. ¿Son capaces de soportarlo? Es natural, no voy a decir ninguna grosería, pero son cosas naturales. ¿Se imaginan qué enfermo y qué loco sería una persona que va al baño y después termina comiendo su materia fecal? ¿Estaría loco? ¿Estaría enfermo? Ustedes dirían, está enfermo, hay que encerrarlo, ¿sí o no? Porque eso es algo que el cuerpo desechó y que debe olvidarse y tirarse. La persona resentida es en realidad tan loco que hace exactamente eso. Si se come las experiencias negativas y las recuerda, ¿no? Y siempre está recordando lo que los demás le hicieron y siempre está resentido, para el espíritu es tan terrible como lo es para el cuerpo el comer materia fecal. Ustedes dirían, es asqueroso, está enfermo, está loco. Bueno, ¿cuántos resentidos hay? ¿Cuántas personas hay que ignoran esa clase de procesos? Y están enfermando su espíritu porque no saben cómo separar lo impuro de lo puro. No saben cómo nutrirse de las cosas positivas y eliminar las cosas negativas. Se dan cuenta que no es un simple ejemplo que yo estoy poniendo, es un paralelismo que Dios creó. Así como Dios nos dio un hígado que nos permite, gracias a Dios, eliminar las cosas innecesarias del cuerpo físico, también nos dio un corazón, el corazón agradecido. Es toda una filosofía, la capacidad de estar agradecidos para asimilar las experiencias lindas y positivas de la vida y olvidar las negativas. ¿Se puede crear un mundo donde todas las experiencias sean solamente positivas? No. Aún en el mundo ideal, también va a haber cosas que tenemos que olvidar. ¿Se entiende? Porque por más natural que sea un alimento, aún así el hombre en el mundo ideal también va a tener que ir al baño, ¿o no? Si el hombre no hubiera caído, ¿no tendría que ir al baño? Sí, tendría que ir al baño igual. Porque los alimentos vendrían mezclados, cosas positivas con cosas no positivas. En el mundo ideal el hombre también va a tener que hacer este proceso. Porque aún en el mundo ideal puede tener alguna experiencia, algún accidente, alguna cosa que no funcionó. No importa, la olvida y se nutre de las cosas positivas. Si no desarrollamos la capacidad de purificar nuestro corazón, esta energía no puede fluir. Cuando el corazón está resentido, esta primera energía universal no fluye, se contamina y entonces terminamos transmitiendo malos elementos espirituales. ¿Sí? Cuando nuestro corazón está contaminado por resentimiento, por envidia, por celos, por rencores, por negatividades, por temores, por angustias, por pesimismo, todo tipo de cosas negativas, entonces empiezan a fluir malos elementos espirituales, ¿o no? Están angustiados. Hoy en día está demostrado que todas las enfermedades del cuerpo físico tienen origen en el espíritu. Y principalmente una de las cosas que más atormentan al hombre, que es el cáncer. El cáncer tiene como causa el resentimiento. Resentimientos. Hay una película que vi el otro día que me pareció bastante buena, se llama Mi Vida, por lo menos en Argentina la han traducido así, no sé cómo será acá, My Life, pero no sé si realmente es el nombre original. ¿Alguien la vio? Sí, el mismo nombre. ¿Mismo nombre, My Life? Véanla si pueden. Es exactamente esto de lo que yo estoy hablando. ¿La viste? No, no la he visto. Tienen que verla. Es exactamente lo que yo estoy hablando. Una persona tuvo una experiencia que no pudo perdonar de pequeño y lo resintió tanto que le produjo cáncer cuando él era mayor. Pero él hasta olvidó por completo la experiencia del pasado. No sabía cuál era. Y un espiritualista oriental, ¿no? Con solo tocarlo, él descubre que él tiene este resentimiento del pasado. Y hasta que él no resuelva este resentimiento, no puede resolver su problema. Aún así no es que va a resolver el cáncer, porque ya es demasiado tarde, pero por lo menos para no ir al mundo espiritual en un nivel bajo. Es muy interesante esa película, es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios. Hoy en día la ciencia está demostrando que todas las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo físico tienen origen espiritual. ¿Por qué? Porque transmitimos malos elementos espirituales. Leí en un libro de ciencia el otro día que decía exactamente esto. Está demostrado por la ciencia que todo tipo de negatividad, entiéndase angustia, tristeza, temores, depresiones, resentimientos,
ataca directamente al sistema inmunológico. Eso descubrió la ciencia ya, está totalmente demostrado científicamente. Todo tipo de negatividad ataca directamente, debilita totalmente el sistema inmunológico. Por eso las personas resentidas, pesimistas y angustiadas tienen más posibilidades de enfermarse, de cualquier cosa. Aún un pequeño resfrío está reflejando cierta negatividad en la persona. Claro, ustedes pueden pensar, no, yo el otro día me resfrié, por ejemplo, pero porque tomé frío. Y es bien claro que se enfermó porque tenía frío. Sí, es verdad, es verdad. Pero a lo mejor a su lado había otra persona que también tomó frío y no se resfrió. Porque él estaba más negativo, más debilitado su sistema inmunológico. Sí, al final se resfrió porque tuvo frío, por supuesto que sí. Pero otra persona también puede tener frío y no resfriarse porque sus defensas están más fuertes. Porque estaba recibiendo elementos espirituales buenos constantemente. Entonces, al igual que la energía eléctrica, no funciona si el cobre está contaminado con otros minerales. Si yo tomo el cobre tal cual como lo encuentro en la mina y lo trato de convertir en cable, la energía no va a circular muy bien, porque hay mucha resistencia, hay elementos que no son conductores de la electricidad. Del mismo modo, hay cosas que no son conductoras de la energía de Dios. Esta primera energía universal. Hay cosas que no permiten conducir esta energía. Son las negatividades, son las impurezas. No significa solamente pecado, no significa solamente la fornicación, el crimen, los pecados más grandes. Aún simples preocupaciones. Y uno puede decir, bueno, pero es difícil no estar preocupado. Sí, pero reconozcan ustedes que aún el estar preocupado denota una falta de fe. ¿Sí o no? No está muy preocupado, ¿no? Siempre está ahí angustiado por algo, es falta de fe. ¿Sí? Es falta de positividad mental. No está positivo. Y aún esa pequeña angustia impide la libre circulación de estos elementos espirituales. Si persisten en esta clase de circunstancias, la persona se va a terminar enfermando. Claro, ahí la persona tiene cáncer y dice, Dios lo castigó, Dios le puso un cáncer. No, no es Dios. Dios creó este principio universal. Y él, por su propio pecado, terminó teniendo cáncer. No es Dios que le dijo, bueno, yo te voy a poner un cáncer a ti. No, ya estaba creado en la ley universal. ¿Sí? Es como subirse al techo de una casa. Ya Dios creó un principio, que es la ley de gravedad. Si yo violo y me caigo del techo, Dios no puede hacer nada. Dios no puede parar la ley de gravedad para mí. ¿Sí? Por más que en el camino, mientras yo voy cayendo, esté orando, Padre, por favor, haz algo, me voy a lastimar, porque yo ya violé un principio. Ya violé un principio. No es Dios que me quiere castigar. Él creó estas leyes y principios para nuestro favor, para nuestro provecho, para que podamos utilizar correctamente la creación. Pero cuando nosotros violamos estos principios, nos hacemos daño. Entonces, lo más importante, así como la ciencia descubrió el modo de procesar el cobre para que sea buen conductor de la electricidad, tenemos que procesar nuestro corazón para que esta energía fluya libremente. Debemos encontrar un sistema que permita la separación de las experiencias negativas que no necesitamos y la asimilación de las experiencias positivas. Eso es el corazón agradecido. Estar agradecido de lo que me sirve y tener la capacidad de olvidar lo que no me sirve, arrojarlo. No estén recordando y volviendo a comer todas las experiencias negativas, todo lo que los demás me hicieron, recordando porque mis padres, porque mis maestros, porque aquel, recordando y alimentándose con eso, porque van a contaminar su espíritu constantemente. Lo va a angustiar y entonces van a terminar enfermos físicamente. Por eso en la cara de una persona se puede ver la clase de espíritu que tiene. ¿Sí? Estos elementos espirituales van tallando nuestro rostro. Si somos inseguros, si somos desconfiados, si estamos angustiados, si somos pecadores, si tenemos vicios, todo se marca en la cara de la persona. Después la gente se angustia porque está enferma, porque a los 30 años ya parece viejo, ¿sí? Porque tiene todo tipo de enfermedades. En realidad, la verdadera medicina del futuro, la medicina verdadera del futuro, del presente en realidad, porque ya nosotros lo estamos descubriendo, el mundo es el que no lo sabe mucho todavía, pero la verdadera medicina del futuro va a ser espiritual, totalmente espiritual. La verdadera medicina es la purificación del corazón. Naturalmente, con estos buenos elementos espirituales, el cuerpo puede estar sano. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de la vida es siempre, igual que nos alimentamos con las cosas físicas y las dividimos, entonces eliminar las cosas negativas y asimilar las positivas. Bueno, dijimos entonces que el hombre
fue creado como co-creador, ¿sí? Cuando Dios le dio al hombre una responsabilidad, significa que lo creó, lo hizo co-creador. La palabra co, el prefijo co, significa mutuo. Colaborador significa que labora mutuamente. Entonces, co-creador significa que son ambos, ¿no? Son mutuos creadores de algo. ¿Qué es? ¿De qué es creador el hombre? Cuando el hombre pasa por esas tres etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento, y llega a la perfección, hombre perfecto, uno con Dios, Dios creó algo, Dios creó su espíritu, pero Él lo fue tallando, Él lo fue cultivando hasta darle perfección. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay un escultor, una persona que va a esculpir una estatua. Primero, toma la roca. Esa roca no la creó él, Dios la creó. Cuando él talla este espíritu, cuando él talla esta estatua, ¿no? La va esculpiendo y deja una obra de arte muy bonita, él en realidad no puede sentir un orgullo absoluto y total, porque en cierto sentido Dios le dio el talento para hacerlo, Dios le dio la roca, pero él también es co-creador, porque él también puso el resto para ir tallando esa roca. Exactamente lo mismo pasa con el espíritu del hombre. Dios nos da un espíritu como una roca en bruto. Y nosotros somos los responsables de ir tallándolo, de ir cultivándolo, esculpiéndolo. De lo único que nos sentimos orgullosos en el mundo espiritual es del nivel que hemos alcanzado. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se puede sentir orgulloso de que el día fue muy bonito? ¿O de que hay un sol muy bonito? ¿O de que tiene ojos bonitos? ¿O de que tiene una estatura muy linda? Es muy tonto sentirse orgulloso de eso, porque ustedes no lo hicieron. Pueden estar agradecidos, eso sí, puedo estar agradecido a Dios, pero no orgulloso. De lo único que el hombre se puede sentir orgulloso es de aquello que él mismo hace. Y está permitido sentir orgullo por eso. Entonces nosotros podemos tallar este espíritu, cultivarlo. Hay tres elementos principales que el hombre tiene que cultivar: emoción, intelecto y voluntad. Se cultivan. Hoy expliqué cómo se cultivan las emociones. ¿Se acuerdan? A medida que yo adquiero la habilidad de hacer que los demás me respondan, de observar al prójimo, de darle lo que puede ser beneficioso para él, ¿sí? Yo voy ampliando mi tesoro, ¿sí? Tengo más y más objetos que pueden responderme, mi mundo se hace más grande, mi corazón se hace más grande, ¿verdad? Uno va convirtiéndose en un maestro del amor, ¿se acuerda que les decía? Con la práctica, cualquier cosa, por más difícil que sea, con la práctica, ¿no? Se va haciendo cada vez más fácil. Con el ejercicio constante una persona se puede convertir en un maestro del amor, puede desarrollar sus emociones, lo va cultivando. Con el intelecto lo mismo. ¿Alguien puede desarrollar su intelecto si nunca lee un libro? No puede. Tiene que entrar en una acción de dar y recibir. Él le da al libro algo porque está dándole energía, pero a la vez está recibiendo algo. Cuanto más lo hace a esto, más va a cultivar su intelecto. Tiene que elaborar ese trabajo. Y la voluntad lo mismo. Cuando más él aprenda a controlar está desarrollando estas cosas. Estamos pasando en la humanidad. Les pongo un ejemplo directo para ver la humanidad. Esta experiencia, por supuesto, es que no se aplica con uno de nosotros. Porque nosotros estamos acá, somos, no sé, 5 personas. Estamos en la de arte. Y acá vamos a aprender el arte de esculpir, ¿no? Tenemos que esculpir una estatua. Somos artistas, escultores. Son escultores, o vamos a ser escultores. Entonces, el primer día de clase, el maestro nos entrega una roca a cada uno. ¿Sí? Una roca. Y nosotros tenemos que esculpir, ir tallándola hasta una forma y crear nuestra propia obra. Y entonces el maestro nos da dos herramientas. Un cincel y el martillo. Un cincel y el martillo. ¿Sí? Entonces con esas herramientas él nos va enseñando y nosotros vamos esculpiendo la roca, poco a poco. Si lo usamos bien, si sabemos dónde dar cada golpe, si sabemos qué es lo que hay que sacar de acá,
y qué forma darle, podemos terminar con una obra de arte muy bonita. Pero ¿cuál es la situación de la humanidad hoy en día? Imagínense cuando terminan, por supuesto no es fácil ser un gran escultor, ¿no es cierto? Entonces imaginémonos que esta carrera dura 10 años. Cuando termina, la persona tiene que entregar su obra, mostrar qué fue lo que hizo. Y ahí vienen los alumnos, ¿no? Con la roca toda sucia, manchada, quebrada, rota, los pedazos, ¿no? Y le tiran sobre el escritorio al maestro. Entonces el maestro dice, ¿pero qué es eso? ¿No? Tienes la roca peor que cuando te la di al principio. No hiciste ninguna obra de arte. Y el alumno contesta, no, yo no sabía que tenía que hacer nada. ¿Pero cómo no sabías? ¿Tuviste 10 años acá? ¿10 años y no sabías que tenías que esculpir algo bonito? No, no sabía. Sería ridículo, ¿no? ¿Quién podría pasar 10 años en una escuela sin saber para qué fue? Pero eso es exactamente lo que está pasando a millones de personas en el mundo, día tras día, cuando van al mundo espiritual. Se les entregó un espíritu en bruto para que lo cultiven, para que cultiven su emoción, su intelecto y su voluntad. Y llegan al mundo espiritual con su espíritu destruido, contaminado de resentimientos, horrible, distorsionado por el pecado. Entonces, es obvio que Dios pregunte, ¿pero qué hiciste? Y no son 10 años, quizá vivió 60, 70, 80, 90. 80 años viviste y eso fue lo que hiciste con tu espíritu. Sí, pero yo no sabía que tenía que cultivar mi espíritu. ¿Es verdad o no? Eso es lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros no vamos a tener ni siquiera esa excusa. Nosotros ni siquiera podemos decir, bueno, yo no sabía. Porque hay personas que hasta han escuchado el principio divino y sin embargo han terminado pecando y saliendo al mundo a divertirse, con fornicación, con vicios, ¿sí? Manchando su espíritu para los placeres carnales solamente. Después van a llegar y van a decir, bueno, ¿desarrolló su corazón? ¿Desarrolló su emoción? ¿Desarrolló su intelecto? ¿Su voluntad? No. ¿Qué puede decir? Yo no sabía. Ni siquiera eso puede decir. Y esa es la tragedia que está ocurriendo en la humanidad hoy en día. ¿Entienden? Millones de personas no saben que el propósito del cuerpo físico es como una herramienta para darle forma al espíritu. Porque necesitamos del cuerpo físico para desarrollar esto. Yo con el ejercicio constante puedo cultivar mi corazón. Con las relaciones humanas, ¿se acuerdan lo que decía? Si no desarrollamos las relaciones humanas, no podemos decir que estamos desarrollando nuestra relación con Dios. Porque el ser humano es Dios, el ser humano es la imagen de Dios y Dios mora dentro de él. Si yo no practico el amor con el ser humano, no puedo entender el valor que tiene el amor, tampoco voy a poder practicarlo con Dios. Si yo no utilizo mi cuerpo físico para cultivar mi intelecto, estoy desperdiciándolo. O cultivar mi voluntad, porque la voluntad es el arte de dominar el cuerpo físico. Entonces muchas personas, millones de personas están desperdiciando su cuerpo físico. En realidad hacen lo contrario, contaminan su espíritu para poder sentir algún placer carnal solamente. Ignorancia total. Entonces veamos acá. Tenemos dos herramientas, porque estas dos flechas nos muestran que están apuntando hacia el espíritu. Este es el cincel y el martillo, estos dos. Con estos dos yo voy cultivando mi espíritu. Recibo el amor y la verdad de Dios, entrego buenos elementos espirituales, y después con las buenas acciones, con las acciones diarias, yo ahora estoy haciendo una acción. ¿No creen que esta acción me está haciendo bien a mí también? Sí, por eso lo hago. Si me hiciera mal no lo haría. Pero el dar constantes conferencias, año tras año, tras año, tras año, es utilizar de algún modo estas dos herramientas. ¿Sí? De algún modo desarrollo mi corazón por ustedes y por la humanidad, desarrollo mi intelecto al entenderlo cada vez mejor, desarrollo mi voluntad, porque a lo mejor sería mejor estar durmiendo, o más cómodo, ¿sí? Pero uno desarrolla esto, y si lo va utilizando día tras día, tras día, tras día, va cultivando de algún modo algo. Es el trabajo que tenemos que realizar todos. Pero si uno lo hace no solamente como un deber, ¿no? Como una carga que tiene que hacer, sino con alegría, porque es divertido. Entonces la vida se vuelve alegría. Y después uno tiene la certeza de que está cultivando un espíritu más o menos digno de entrar al mundo espiritual. Y poder mostrar a su maestro, mira, tú me diste una roca en bruto, gracias por esa roca. Y me diste el talento, y me diste las herramientas. Pero creo que las utilicé más o menos bien. ¿Te gusta? Entonces Dios va a decir, qué bonito. ¿Sí? Qué lindo, me gusta mucho. Porque todos presentan una obra diferente. Ese es el propósito precioso de la vida. Cuando uno pierde su cuerpo físico, ya pierde una de las herramientas. Desde el mundo espiritual ya no puede crecer.
solamente puede crecer colaborando con otros. ¿Se acuerdan? Ustedes habrán visto, si no lo vieron no importa, ya lo vamos a ver más tarde, los principios de la resurrección por retorno. Significa colaborar con otra persona, pero es mucho más difícil. Una vez que uno perdió su cuerpo físico, es mucho más difícil crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no tiene una de las herramientas. Es como que uno tiene el cincel, pero le falta el martillo. Entonces tiene que estar pidiendo, por favor, me prestas un poquitito, no, un ratito. Entonces la persona se lo presta, da 2 golpecitos y lo tiene que devolver. Sí, es así. No puede crecer, ¿no? Es muy difícil hacer que las demás personas colaboren con él para darle forma a su espíritu. Pero acá nosotros somos el dueño de las 3 cosas. De la roca, del cincel y del martillo. Soy dueño, lo uso como yo quiero. En la iglesia de unificación hay 2 tipos de miembros. Los que entienden y los que no entienden. Por supuesto, acá están el 99% de los que sí entienden, pero hay gente que no entiende. ¿Y saben lo que pasa? Imagínense, ¿no? Estamos en la escuela esta de arte que yo digo. Entonces, hay un alumno que sí entiende. Entonces tiene su martillo, su cincel y está golpeando esa roca. Él sabe perfectamente qué punto sacar, qué partes tiene que ir formando. ¿Sí? Y a su lado hay uno que no entiende nada. Es típico, siempre ocurre. Entonces mira y dice, bueno, él golpea, yo también golpeo. Y él no sabe para qué, pero él golpea igual. ¿Sí? O sea, hay gente que dice, bueno, ¿qué hacen los demás? ¿Testifican? Bueno, yo salgo a testificar. ¿Qué hace? ¿Lava los platos? Bueno, yo también los lavo. Bueno, ¿qué hace? ¿Recauda fondos? Bueno, yo también voy a recaudar fondos. Pero no entiende de qué modo le está sirviendo a él para cultivarse. Lo hace por imitación. Después de un tiempo dice, ¿qué hago yo golpeando como un mono? Porque es como un mono que está golpeando sin saber por qué golpea. En un momento dice, bueno, no golpeo más porque no tiene sentido. Y se va. Nunca entendió el valor que esto tenía. Pero hay gente que puede trabajar horas y horas y sabe muy bien cómo está trabajando. Pero nunca se cansa. Y si los demás de pronto, como no entienden, se cansan y tiran las herramientas, él no. No importa que todos a su alrededor tiren las herramientas, él no. Él entiende perfectamente qué es lo que está haciendo con su vida. Y continúa tallando su espíritu. ¿Ustedes qué clase de personas son? ¿Entienden? Tiene que decidir qué clase de personas son. No importa lo que los demás hagan. Yo entiendo que el propósito de la vida es tallar mi espíritu, cultivar mi emoción, mi intelecto y voluntad. Tengo que aprender cómo amar. No ejerciten la capacidad del resentimiento. A veces criticando o recordando o transmitiendo chismes para que él se resienta y todo, estamos ejercitando nuestra capacidad de contaminarnos. De pronto tengo que entender, no, yo no entré para eso. Es como que de pronto pues, me distraje y estoy golpeando la roca de cualquier modo. Cuidado, porque un solo mal golpe puede quebrar esa obra de arte, ¿o no? No, cuidado, no golpeen cualquier cosa. Cada cosa que hagan, háganla consciente de por qué la están haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando recauden fondos, o cuando testifiquen, o cuando den conferencias, o cuando laven los platos, o cuando hablen con alguien, o hagan lo que hagan, ustedes saben exactamente qué parte están cultivando. ¿Sí? Cuando hay un desconocido delante de nosotros, ¿no? Y yo quiero comenzar una relación con esa persona, yo sé por qué lo hago, para bien de él y para bien mío, porque yo tengo que ampliarme más y más. Cuanto más me amplíe, más rico soy. Y aún conocer la vida de esa persona, ¿no? Y tener experiencias en la vida, también va a ayudarme a desarrollar mi intelecto. ¿Y qué tipo de intelecto también? Tiene que ser un intelecto que me sirva para algo. Un intelecto que no tiene sentido aprender cosas que son malignas, ¿no? Para hacer el mal. Hay gente que se aprende cómo estafar, ¿no? Aprende la ley solamente para ver cómo puede robar sin que lo culpen. No tiene sentido desarrollar el intelecto en ese tipo de cosas que al final van a contaminar mi espíritu. Vean qué es lo que ustedes están aprendiendo día tras día. Hay muchísimas cosas. Y cuando vayan al mundo espiritual se van a poder sentir orgullosos. Es tan ridículo cuando yo veo, ¿no? En todas las revistas se ve a veces chicas muy bonitas, modelos. Son bonitas de verdad, pero tan orgullosas. Y uno piensa, ¿de qué está orgullosa? ¿Qué hizo para conseguir esto? A lo mejor sí, una chica que hizo gimnasia, bueno, de algún modo tuvo control sobre su cuerpo físico. Pero digamos algún aspecto que heredó. No tiene mucho valor. Y como no tiene mucho valor, lo va a perder. ¿Sí? Porque después, cuando venga la vejez, va a sentir que perdió todo eso. Sin embargo, el hombre necesita sentirse orgulloso. No estoy diciendo no sean orgullosos, ¿eh? No estoy diciendo eso. El hombre necesita sentir orgullo. Pero hay un orgullo falso y un orgullo verdadero. El orgullo verdadero es aquel que se consigue con las cosas que uno mismo consiguió, que uno mismo fue elaborando. Y está bueno. ¿Se entiende? No es vanidad,
No estoy hablando de vanidad. Estoy hablando de un orgullo genuino. Puede ser un orgullo humilde. Humildemente delante de Dios estoy orgulloso y agradecido. Y Él también puede sentir orgullo, porque utilizamos bien las cosas que Él nos dio. 3 cosas tenemos: la roca, el martillo y el cincel. Significa el espíritu, los elementos de vida, los elementos de vitalidad. 3 cosas. Cuídenlas mucho. Y cuiden su corazón, porque si el corazón está impuro, esta herramienta no va a funcionar. ¿Sí? Y esta herramienta es la principal, porque si no entra esto, no hay esto, y entonces no hay aquello. ¿Se entiende? Quiere decir que esta es la principal, esto tiene que fluir. Permitan que la energía de Dios fluya, absolutamente positiva. ¿Sí? Absolutamente positiva. Si uno tiene una mentalidad positiva, por ejemplo la fe, ¿por qué la fe es tan importante? Porque la fe positiviza, ¿no se dieron cuenta? ¿Por qué Jesús terminó creando la hostia? ¿Por qué? Si ustedes examinan la hostia en un microscopio, en un laboratorio, ¿tendrá algo? ¿Podrán ver la cara de Jesús ahí? ¿Y es verdad o es mentira que tomando la hostia uno recibe a Cristo? ¿Qué creen? ¿Es verdad? Sí, es verdad. No hace falta que salgan corriendo a la Iglesia Católica. ¿Saben por qué es verdad? Porque positiviza. ¿Pero saben cuándo es verdad? Si uno de ustedes me hubiera dicho, no, es mentira, la hostia no hace que Cristo venga a mi corazón, también le digo que es verdad. Las 2 cosas son verdad. Si él no cree, no hay Cristo ni nada en esa hostia, es un pedazo de pan cualquiera. Si él cree, funciona. En definitiva, la hostia no tiene absolutamente nada. Lo que está es acá. Yo creo, tengo fe. Yo recuerdo cuando era chico, ¿no? Me llevaban a la Iglesia Católica y yo tomaba la hostia y todos los días me peleaba con mis hermanas. Pero ese día no podía. No podía, me sentía puro, me sentía especial. ¿Sí o no? ¿Les pasó? ¿Y era verdad o no que entonces Cristo y Dios estaban en mi corazón? Era verdad, porque yo lo creía, por lo tanto era verdad. Es esto. Estoy positivo. Entonces esta energía fluye. ¿Sí? Ahora, en la Iglesia de Unificación nosotros dejamos la hostia de lado. Pero se supone que la dejamos de lado porque ya entendimos que no es la hostia la que tiene ningún elemento especial, sino que soy yo. Pero si yo dejo la hostia de lado y no aprendí cómo está positivo, más vale me hubiera quedado con la hostia. ¿Se entiende? Por favor, tienen que tener alguna positividad, algo en lo que crean profundamente. Esto que estoy hablando es totalmente científico. Si la persona está positiva, esa energía fluye. ¿Saben qué tienen que hacer para que fluya? Pedirlo. Nada más. Pedirlo. Pidan a Dios, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho, que es maravilloso, habla exactamente de esto. Se llama The Healing Light. ¿Lo leyeron? Yo lo compré ahí en el New Yorker, o sea, ustedes lo habrán visto. The Healing Light, la luz curativa. Anótenlo, es maravilloso. En realidad es maravilloso, pero no está hablando de nada que no esté hablando yo hoy. Lo habla con otras palabras. Esta primera energía universal, como lo llama el principio divino, ellos lo llaman The Healing Light, o sea, la luz curativa. ¿Sí? Y habla de que hay una energía en el universo que cuando fluye a través del hombre, cura cualquier cosa. Lo cura de todo. Es eso, es la primera energía universal. Y dice que para que esa energía fluya, uno simplemente tiene que pedirlo con fe. Y es verdad, es absolutamente. Lo pido con fe, Padre Celestial, que esa energía fluya a través de mí. Pueden llamarla la primera energía universal, pueden llamarlo el fuego divino, como lo llaman otras religiones, pueden llamarlo la luz curativa, como ustedes quieran, no importa. Es esa energía universal que proviene de Dios. Si estoy positivo, ustedes, si están positivos, lo van a sentir, claramente. Fluye. Sienten esa fe, esa positividad que Dios está entrando en sus corazones. No duden nunca. Dudar de eso sería como dudar, lo que hablé en la primera parte de la conferencia, dudar de que existe la energía del universo. Pero si la ciencia está hablando de que todo es energía. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si esa energía no fluye? ¿Qué pasa si de algún modo usted siente que esa energía no está fluyendo? ¿Dudarían de la existencia de Dios? Imagínense ustedes entran a su dormitorio todos los días y encienden la luz, una y otra vez, trac, trac, es automático ya, ¿sí? Imagínense una persona que entra a su dormitorio, enciende la luz y la luz no enciende. Y dice, yo sabía que la electricidad no existía, siempre dudé. ¿Se imaginan? No, ¿no es cierto? Dirían, bueno, se habrá quemado el foco. No, pero no va a dudar de la existencia de la electricidad. Entonces, ¿por qué nosotros a veces, cuando las cosas no van bien, algunas personas empiezan a dudar de la existencia de Dios? Es ridículo. Habrá algo en él que no permite que esa energía fluya. A lo mejor él está cortado en algo. A lo mejor está negativo por algo. Y por eso se enferma.
Usted le pide a Dios, Padre, cúrame, y no se cura nada. Y dice, Dios no existe nada. ¿Es verdad o no? Mucha gente hace eso. Ya le pedí a Dios, no me curó nada, no existe. Entonces enciende la luz de su cuarto, no enciende la luz, está pensando, la electricidad no existe. No, él sabe que existe. Algo debe estar cortado en el circuito. En ese circuito debe estar cortado algo. Algo debe estar cortado acá. Esa energía existe sí o sí. Soy yo que estoy mal. Soy yo que tengo alguna resistencia negativa. Si yo perdono, seguramente la energía va a empezar a funcionar. ¿Saben lo que dicen hoy en día los espiritualistas con respecto a este tema? Que todas las enfermedades tienen como origen algo que no se perdonó. Todo tipo de enfermedades tiene como origen algo que no se perdonó. Analicen en sus corazones, habrá algo que no perdonaron. Y eso entonces impide la circulación libre de la energía. ¿Sí? Entonces, cuando la persona resolvió esto, la energía vuelve a circular. Si un electricista duda de que existe la electricidad, no se va a poner a reparar la instalación eléctrica. Porque no va a hacer el trabajo si está dudando de la fuente. Pero si un electricista, ustedes llaman a un electricista, se pone a trabajar y busca a ver dónde se cortó el cable, es porque él sabe, está cortado en algún lado, cuando lo conecte va a funcionar, tiene seguridad plena de eso. Bueno, nosotros tenemos que tener seguridad plena, también absoluta. Si hay alguna resistencia, alguna negatividad, algo que no perdoné, esta energía no va a fluir y yo me voy a contaminar, me voy a enfermar. Perdónenlo todo. A veces pensamos, no, pero esa persona no merece que yo lo perdone. Él no merece que yo lo perdone. Pero es un modo negativo de pensar. Ustedes tienen que pensar, yo merezco perdonarlo. Es por mí que lo perdono. Es para estar positivo yo. Después él tendrá su curso en la vida. ¿Sí? Él sabrá lo que hace con su vida. Pero no permanezcan en la negatividad. No permanezcan en una constante negatividad. Porque van a destruirse físicamente y espiritualmente. ¿Se entiende? Es maravilloso. Hemos descubierto el principio universal. Cuando Edison creó el primer foco eléctrico, ¿qué hizo la humanidad? La humanidad colocó a Edison, ¿no? Hizo una estatua de Edison, lo colocó ahí, y al lado un foco eléctrico, y se inclinó adorándolo por la magia que había hecho. No, trató de entender, a ver qué hizo, a ver si lo podemos reproducir. ¿Y lo reprodujo o no? Sí, hoy en día el planeta entero está iluminado. ¿Sí? Entendieron cuál era el principio que había detrás y lo aplicaron. Bueno, ahora hay personas que han hecho el milagro de curar a otros. Lo curaron. Jesús hacía esto. ¿Pero qué pedía Jesús para poder curar? Fe. Sin fe no podía. ¿Y qué hicimos con Jesús? Lo clavamos en la cruz, lo pusimos ahí, nos inclinamos delante de él, qué maravilloso milagro que hizo. ¿Por qué no podemos descubrir el principio que había detrás? Sí, es maravilloso, le damos la gloria a él, por supuesto que sí. Pero él lo hizo para que entendamos que hay una razón, hay un principio detrás. Si la humanidad lo descubre, lo entiende, lo pone en la práctica, podemos multiplicarlo como la luz eléctrica. La medicina del futuro va a ser eso, más y más. Y es lo que hacen aquellos que venden amuletos y cosas así. ¿Qué están haciendo? ¿Será que el amuleto tiene algo especial? ¿Hay gente que va y paga por el amuleto? No tiene nada, es un pedazo de fierro, de plástico cualquiera. Pero él sabe este principio. Entonces no compren esas cosas, pero aprendan a estar positivos acá. ¿Sí? Tener fe y perdonen. Yo perdono, purifico mi corazón, me curo de cualquier cosa. Y puedo ayudar a otros a curarse. ¿Ustedes no se sienten positivos hoy? ¿No sienten más esperanza? Sí. No están pensando en este momento, no están resentidos o angustiados por algo que les pasó, ¿no? Es como que en este momento lo olvidaron. En este momento está fluyendo una energía, se puede sentir. Bueno, hagan el proceso de eliminar todo tipo de impurezas. ¿Sí? Entonces la energía puede fluir naturalmente. Ok, acá terminamos con la primera conferencia, les agradezco mucho y después mañana continuamos con el resto. Muchas gracias.